Muy buenos días, estimados estudiantes, espero se encuentren bien. Hoy daremos inicio al curso con nuestra primera webconferencia sobre el uso de norma APA en citas y referencias bibliográficas. Soy la docente Lency Murcia, especialista en pedagogía ambiental y licenciada en pedagogía infantil, quienes estará acompañando durante el desarrollo del curso. Bienvenidos. Uso de normas APA en citas y referencias bibliográficas, sexta edición, APA con estilo. Entonces hoy veremos qué son las normas APA. Es un conjunto de procedimientos o reglas de estilo que codifican los muchos componentes de la redacción científica para incrementar la facilidad en la comprensión. Entonces las normas APA son ese conjunto de procedimientos o reglas que nos permiten codificar y tener una integración de ciertas reglas. El APA es una asociación americana de psicología, se remonta a 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de empresas se reúnen para establecer unos criterios específicos a la hora de presentar trabajos científicos, debido a que había una incoherencia o habían diferentes criterios para la presentación de las normas APA. Entonces deciden en este momento hacer un criterio específico o universal, que en este caso fueron las normas APA. ¿Qué es plagio o similitud? Entonces plagio o similitud consiste en utilizar las ideas o palabras de otros sin darles el respectivo crédito de manera explícita de donde proviene la información. Entonces es necesario tener en cuenta que cuando yo tomo la idea de otro autor, debo darle los créditos porque no es mi idea, pero sí la estoy utilizando. También hay que tener en cuenta que al hacer un recurso de plagio o similitud, nos estamos enfrentando a una sanción disciplinaria o hasta una sanción legal. Entonces es de tener muy presente que el plagio o la similitud no es conveniente en nuestros trabajos. Bueno, vamos a ver dentro de este curso, vamos a ver lo que es una cita directa, ¿sí? ¿En qué se basa la cita directa? Entonces en este caso, basada en usar las palabras del autor sin hacer ningún cambio del texto original. Entonces yo tomo la idea del autor y la pongo tal cual, la cito tal cual. A eso hace referencia la cita directa. Entonces vamos a ver las características de la cita directa. En este caso es una cita corta o menos de 40 palabras. Cita corta o menos de 40 palabras de forma directa. Entonces, ¿cuáles son las características que en este momento tiene? Está inmersa en un texto, lleva comillas al inicio y al final de la cita, debe llevar el primer apellido del autor, el año de la publicación y el número de página o párrafo. Entonces recuerden las características que tiene una cita corta textual. Entonces vamos a ver, aquí hay un ejemplo. Sin embargo, vamos a identificar mejor aquí a descifrarlo, mejor. Entonces es una cita parentética en menos de 40 palabras. ¿Qué significa parentética? Que está vinculada o está incluida dentro de dos paréntesis. Entonces aquí vemos dos paréntesis. Entonces toda la cita, nombre, año y página están vinculadas o están incluidas dentro de un paréntesis. Entonces vamos a ir mirando las características de esta cita, que es de menos de 40 palabras. Entonces, los modelos pedagógicos de la enseñanza en Colombia han ido cambiando y tomando gran relevancia e importancia. Pero si bien, como se afirma, abro comillas, aunque una enseñanza concebida bajo el enfoque constructivista ha sido bastante provechosa, y el cambio de enfoque pedagógico ha enriquecido el proceso de enseñanza-aprendizaje, no ha estado exento de críticas. Cierro comillas, abro paréntesis, Arias es el primer apellido del autor, 2014, P.457, cierro paréntesis, punto. Entonces vamos a ir mirando las características que tiene la cita corta. En este caso está inmersa en un texto, entonces vamos a mirar que está inmersa en un texto. Cuando hace referencia a que está inmersa en un texto es
cuando decimos esto? Los modelos pedagógicos de la enseñanza en Colombia han ido cambiando y tomando gran relevancia e importancia, pero si bien, como se afirma, hasta ahí estaríamos cumpliendo con la primera característica, que es estar inmersa en un texto. Ahora vamos a mirar si lleva comillas al inicio y al final. Entonces sí, efectivamente lleva comillas al comienzo y al final de nuestra cita, que tiene menos de 40 palabras. Vamos a mirar qué otra característica tiene. Primer apellido del autor. Entonces, ¿cuál es el primer apellido del autor? Arias. Siempre se debe poner el primer apellido del autor, no el segundo, ni mucho menos el nombre. Vamos a mirar otra característica. Vamos a mirar el año de la publicación. Entonces, el año de la publicación es 2014. Otra de las características es el número de página o párrafo. En este caso, la página es 457. Entonces vemos cómo es una cita parentética, menos de 40 palabras. Entonces vemos que está inmersa en un texto, tiene comillas, tiene el primer apellido, el año y la página. Entonces esto es una cita parentética de menos de 40 palabras. Ahora vamos a ver una cita narrativa de menos de 40 palabras. Entonces, los modelos pedagógicos de la enseñanza en Colombia han ido cambiando y tomando gran relevancia e importancia, pero si bien, como lo menciona Arias, abro paréntesis 2014, cierro paréntesis, abro comillas, aunque una enseñanza concebida bajo el enfoque constructivista ha sido bastante provechosa y el cambio de enfoque pedagógico ha enriquecido el proceso de enseñanza-aprendizaje, no ha estado exento de críticas. Cierro comillas, abro paréntesis, P.457, cierro paréntesis, punto. ¿Qué hace referencia a una cita narrativa? La cita narrativa quiere decir de que la cita o la información de donde yo tome el texto lo puedo dividir. Entonces, en la parte superior debe de ir Arias y el año en que se publicó, y en la parte inferior entonces va la página de donde sacamos el texto, ¿sí? Esto es una cita narrativa menos de 40 palabras. ¿Cuál es la diferencia entre una cita parentética y una cita narrativa? Que la parentética entonces va toda unificada entre paréntesis y esta debe de ir al final del texto o al final de la cita, mientras que la cita narrativa pues va dividida entre el apellido del autor y el año de publicación, y al final iría la página. Ahora vamos a ver la cita en bloque o más de 40 palabras. Entonces, ¿cuáles son las características de esta cita? Se escribe aparte del texto, sin comillas, primer apellido del autor, 5 espacios al iniciar, con sangría, el año de la publicación y el número de la página. Relativamente, si la comparamos con la cita de menos de 40 palabras, lo único diferente que tiene sería, se escribe aparte del texto, no iría con comillas, 5 espacios al iniciar y con sangría. De resto, los otros 3 ítems iría igual, ¿sí? Primer apellido, año de publicación y número de página, iría igual que la cita de menos de 40 palabras. Entonces vamos a ir mirando los ejemplos. Cita parentética en más de 40 palabras. La cita parentética también se utiliza tanto en las citas de menos como en las citas de más de 40 palabras. Entonces vamos a mirar. Los modelos pedagógicos de la enseñanza en Colombia, 2 puntos. Han ido cambiando y tomando gran relevancia e importancia, pero si bien, como se afirma, aunque una enseñanza concebida bajo el enfoque constructivista ha sido bastante provechosa y el cambio de enfoque pedagógico ha enriquecido el proceso de enseñanza-aprendizaje, no ha estado exento de críticas. Abro paréntesis, apellido del autor, coma, año de publicación, coma, P.457, cierro paréntesis, punto. Entonces vamos a mirar las características de esta cita. Es una cita parentética porque va dentro de un paréntesis, incluye dentro de ese paréntesis el apellido del autor, el año en que se publicó y la página, y va al final de la cita.
Vamos a mirar otra característica de esta cita de más de 40. ¿Cuál es la característica? Que se escribe aparte del texto, ¿cierto? Entonces, cuando vemos una cita de más de 40 palabras, debe llevar esto. Los modelos pedagógicos de la enseñanza en Colombia, 2 puntos. Eso hace que se diferencie, o sea, ese es el texto y esta sería la cita, entonces va aparte del texto, ahí estaríamos cumpliendo con una de las características. Sin comillas, por ningún lado vemos las comillas, siendo esta la cita textual que hemos seleccionado. Primer apellido del autor, sí, efectivamente, Arias. Tiene el año de la publicación, sí, 2014. Y tiene la página, que es uno de los que nos indica en este momento. ¿Qué nos faltaría? Mirar si tiene los 5 espacios al iniciar y si está con sangría. Entonces, tiene los 5 espacios al iniciar, que esto lo seleccionamos dando 5 espacios con la barra espaciadora antes de la H. Ahí estaríamos cumpliendo y luego le damos sangría. Ahí tendríamos una cita parentética en más de 40 palabras. Ahora vamos a mirar la cita narrativa en más de 40 palabras. Entonces, para que sea una cita narrativa, entonces debemos dividir la información de donde sacamos nuestra cita o nuestro fragmento. Entonces, miramos que Arias, abro paréntesis, 2014, está en la parte superior y en la parte inferior, entonces abro paréntesis P.457, cierro paréntesis, punto. O sea que es una cita narrativa porque está separada, está dividida. Entonces vamos a mirar otra característica, si cumple o no cumple. Recuerde que al momento de hacer una cita de más de 40 palabras debemos tener presente que va aparte del texto, ¿cierto? Va en un párrafo aparte, que va con los 5 espacios, que va con una sangría. Los modelos pedagógicos de la enseñanza en Colombia, como lo afirma Arias, abro paréntesis, 2014, cierro paréntesis, 2 puntos, ha ido cambiando y tomando gran relevancia e importancia, pero si bien como se afirma, aunque una enseñanza concebida bajo el enfoque constructivista, ha sido bastante provechosa y el cambio del enfoque pedagógico ha enriquecido el proceso de enseñanza-aprendizaje, no ha estado exento de críticas, abro paréntesis, punto 457, cierro paréntesis, punto. Ahí estoy cumpliendo con una cita de más de 40 palabras y siendo narrativa. Es de tener muy presente que en las citas, tanto de menos como de más de 40 palabras, en ninguna parte va cursiva ni en negrilla. Entonces es para tener este punto presente porque se cometen estos errores al momento de hacer la citación. Ahora ya hemos visto la cita directa, ¿cierto? La cita el menos y el más, ya sea parentética o sea narrativa. Ahora vamos a ver qué es una cita indirecta o qué es un parafraseo, ¿sí? Entonces, realmente la cita indirecta o parafraseo es un ejercicio intelectual y de comprensión de ideas y teorías que se basa en cambiar palabras conservando la idea principal. Punto, abro paréntesis, Arias, 2014, cierro paréntesis. Yo les quise mostrar aquí el ejercicio de cita indirecta o parafraseo con el mismo concepto de cita indirecta o parafraseo. Realmente eso es una idea que yo tomé de algún autor que se basa en parafraseo, pero que con mis propias palabras lo dije, aunque respeto la idea de él y le doy crédito en este caso a Arias 2014. Recuerden que el parafraseo es tomar la idea, ¿sí?, o la teoría de un autor, decirla con mis palabras, pero respetarle su idea porque sigue siendo el planteamiento de él. Recuerden que en la cita indirecta o parafraseo ya no se coloca la página ni tampoco va separado, siempre debe de ir entre paréntesis tanto el primer apellido del autor como el año en que se publicó. Esto hace referencia a una cita indirecta o de parafraseo. Es muy importante tenerlo claro porque muchas veces usamos las ideas de otros autores y creemos que no debemos darle
sus derechos porque la hemos dicho con nuestras palabras, pero la idea sigue siendo de ellos. Ahora vamos a ver citas con más de 3 autores. Cuando es una cita con uno o dos autores, entonces en el caso de uno, pues ya lo vimos que era Arias. En el caso de dos, entonces es Arias y Murcia. Siempre es Arias y Murcia. Vamos a ver más de 3 autores como es. Entonces aquí evidenciamos una cita de menos de 40 palabras, ¿cierto? Que es una cita parentética porque está dentro del paréntesis. Vincula tanto a los autores como el año y la página. Y está entre un paréntesis y está al final. Esto es una cita de menos de 40 palabras en forma parentética. Entonces vamos a mirar. Sin embargo, ahí tiene la palabra inmersa o está inmerso entre un texto, abro comillas. Juego no es solo una posibilidad de autoexpresión para los niños, sino también de autodescubrimiento, exploración y experimentación con sensaciones, movimientos, relaciones a través de las cuales llegan a conocerse a sí mismo y a formar conceptos sobre el mundo. Cierro comillas, abro paréntesis y entonces voy a mencionar todos los autores. Gordillo, Gómez, Sánchez, Gordillo y Vicente, 2011, P.198. Entonces vamos a mirar cuántos autores tiene. Entonces resulta que esta cita tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4 y tiene 5 autores. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. Hay que mencionarlos a todos, pero con su primer apellido. Entonces esto es una cita de menos de 40 palabras, parentética y con más de 3 autores. Ahora vamos a mirar aquí en el color naranja. Vamos a mirar una cita de más de 40 palabras en forma narrativa, ¿cierto? ¿Por qué en forma narrativa? Porque en la parte superior menciona los autores con el año y en la parte inferior menciona la página. Entonces es una cita de más de 40 palabras narrativa. Entonces vamos a mirar. Con respecto al rol de los padres dentro del juego, Ricerum, Murcia, Castiblanco y Quintero, 2015, afirma que, recuerden estos 2 puntos que son los que evidencian que la cita está separada, o sea que la cita va en un párrafo aparte. Los 5 espacios al iniciar. Los padres deben disfrutar el placer de jugar con su niño en cualquier espacio y aprovechar las condiciones del hogar, ya que de los adultos depende el carácter del juego, donde se reflejan determinadas acciones, particularidades e interrelaciones personales, pero detrás de todo esto se encuentran rasgos personales, así como cualidades reales de la personalidad. Abro paréntesis, P.67, cierro paréntesis y punto. Vamos a mirar cuántos autores tiene. Entonces tiene 1, 2, 3 y 4 autores. Entonces esta es la forma como debemos citar cuando tenemos más de 3 autores o de 2. Vamos ahora a mirar el uso del et-al. El et-al es algo que decimos como etcétera o algo más. En este caso lo utilizamos para mencionar los otros autores. ¿Cuándo se utiliza et-al? Cuando ya hemos hecho una cita. Entonces cuando nosotros ya hemos descrito esta cita de ese documento, ya podemos que hemos dado la relación o el derecho o hemos mencionado o hemos dado a conocer todos los autores. En este caso Gordillo, Gómez, Sánchez, Gordillo y Vicente, entonces podemos proseguir a hacer el et-al. En este caso, aquí mencionan a Gordillo, Ramos, Rivera, Pérez, Cancel, y Hernández, ¿sí? 2004, P.198, dijeron que. Entonces, esos son los autores de los que ya se hizo una cita en el cual se le dio reconocimiento a todos. Cuando hacemos una cita del mismo documento, entonces ahí sí podemos utilizar el et-al. Entonces vamos a mirar, entonces aquí dicho brevemente, 2 puntos.
5 espacios al iniciar. El juego permite a los niños experimentar con la realidad externa y sin las limitaciones que ésta normalmente impone, relacionarse con otros y otras en un plano de igualdad y gozar de una autonomía que le está vedada en otros contextos y en otras situaciones. Abro paréntesis, Gordillo et al. 2011, P.198, cierro paréntesis y punto. Entonces esto también es una cita que evidentemente es parentética porque está incluyendo dentro del paréntesis toda la información, pero que también está haciendo uso del et al. O sea que el et al es nombrar todos los otros autores del texto. Bueno, hasta ahí hemos llegado a lo que es las citas de menos o de más de 40 palabras, ya sea parentética o ya sea narrativa. También hemos visto el tema del parafraseo o cita indirecta. Ahora vamos a ver otro tema muy importante que es de suma importancia tenerlo presente, y es las referencias bibliográficas. Entonces, dentro de las referencias bibliográficas son el listado de materiales o textos que se utilizaron para escribirlo, ¿cierto? No se debe poner las referencias materiales, no se debe poner en las referencias materiales que no se hayan usado durante el escrito. Se pone en orden alfabético y con sangría francesa. Entonces vamos a mirar aquí un ejemplo que nos lo describe. Entonces, apellido del autor, en este caso Mejía, la inicial del nombre del autor, año en que se publicó, nombre del artículo, lectura en pañales para llegar a la escuela, nombre de la revista, el nombre de la revista debe de ir en cursiva, es la única que va en cursiva, revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud. Aquí debe de ir, en este caso el 8 es el volumen de la revista, y el número 2 que debe ir entre paréntesis, número de la revista. Mientras el 1 es el volumen, el otro es el número. Debe de ir las páginas en las que está el artículo, en las que nos apoyamos, ¿cierto? Y por último debe de ir el recuperado de, o que es el mismo enlace donde se encuentra el artículo. Aquí podemos ver uno de los ejemplos del cual hicimos una cita. Gordillo, M, Gómez, M, Sánchez, S, Gordillo, T y Vicente, F, 2011, que fue el año en que se publicó, El juego infantil en un mundo de cambio. Nombre de la revista en cursiva, ¿cierto? Número de la revista, volumen de la revista y las páginas de donde yo me apoyé, recuperado de el libro. Muchas gracias por su atención. Hemos llegado al final de la primera webconferencia de nuestro curso.